proceso de socialización del proyecto de profundización y desarrollo de habilidades comunicativas en el área de inglés mediada a la herramienta de la web 2.0. Esta es una socialización situada en el contexto donde elaboré el proyecto. Contamos con la presencia de funcionarios de la Universidad de La Guajira y en ese ente donde desarrollé la formación de educación avanzada está la doctora Rosalba Cuesta, quien es la coordinadora de la maestría en pedagogía de las TIC, la profesora Marlene Arón, integrante del grupo de investigación Motivar, pero además mi compañera de maestría, mi compañera de travesía, con ella nos recorrimos con media humanidad. Está la doctora Zoila Poeta, quien hoy está en representación de la oficina de posgrado, el doctor Guillermo, que no puede estar por situaciones ajenas a su voluntad. Ella es la coordinadora de la maestría en educación sur del Caribe, entonces también hace parte de la universidad. Tenemos al doctor Rafael Pimienta, quien es funcionario de la Secretaría de Educación. Quisimos tenerlo aquí porque pensamos que este es un espacio donde no debe quedarse lo que hacemos en la institución dentro de las cuatro paredes. Entonces, ponerlo a conocimiento de la Secretaría de Educación. Antes de iniciar, quiero que allí cada quien desde su puesto coloque toda esta actividad en manos de Dios, que sea Él quien nos esté guiando hoy, que sea Él quien derrame bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Amén. El orden del día es las palabras de mi señora rectora de Teresa Guerra, dándola la bienvenida a este proceso de socialización. Las palabras de la doctora Rosalba Cuesta, que en este caso se dirigirá a ustedes como representante de la maestría y representante de la Universidad de La Guajira. Luego vamos a hacer la socialización del proyecto. El proyecto de grado lo hice con los estudiantes que se graduaron el año pasado, promoción 2013, por eso cuento con la presencia de 2 estudiantes para participar en la presentación, puesto que ellos fueron sujetos participantes del proyecto. No fueron sujetos de investigación, sino sujetos participantes del proyecto. Tengo como invitado un estudiante de grado 10, Lacey Arroyo. Entonces, después seguimos, después de la socialización va a haber un espacio donde ustedes podrán hacer sus aportes, preguntas, inquietudes, valoraciones que tengan cada quien que expresar. Luego vamos a escuchar las palabras de Marlene Arón, puesto que ella hace parte del grupo Motivar, un grupo que fue el gestor de hoy, de la primera promoción o la primera corte de la maestría ya en este proceso de socialización de proyectos de grado. Entonces, desde esa óptica de estar creando todo, diseñando, gestionando todo para que esto fuera una realidad de la que nosotros somos parte, le daremos la palabra al señor Rafael Pimienta y por último tendremos una palabra de agradecimiento desde mi parte como gestora del proyecto y un brindis para todos los presentes. Entonces, los dejo en compañía de Teresa, la rectora de la institución. Muy buenos días. Buenos días a mis alumnas, que ya parecen ellas más bien docentes, no exalumnas, miembros de la mesa directiva, señor Rafael Pimienta, quien nos honra hoy con su presencia, y mis compañeros docentes, porque hoy estoy allá sentado con ustedes como docentes. De verdad que reciban de la institución un cordial saludo de bienvenida. Para nosotros es de muchísima satisfacción contar con la presencia de ustedes que están acompañando a la profesora Ana en este proceso de la socialización hoy de este proyecto, ya que fue un proyecto que prácticamente fue ejecutado y ha sido ejecutado aquí en la institución
He trabajado no solamente con los estudiantes, con los alumnos, sino también con los docentes. Y para nosotros es de mucha alegría que un docente de aquí esté en este proceso que ya entre pocos días, como dice uno, va a tener su título de maestría, porque sabemos que ella es una docente inquieta, recursiva, y que todo este aprendizaje de ella le va a servir a la institución para que siga creciendo y a toda la comunidad educativa. Bienvenidos y siéntanse hoy como en su casa. Escuchar las palabras de la rectora, seguimos con la doctora Rosalba Cuesta, quien nos hablará en nombre de la Universidad de La Guajira, de la Oficina de Posgrado y de la Coordinación de la Maestría en Pedagogía de las TIC. Muy buenos días. Gracias por recibirnos en este contexto de educación. En nombre del señor rector, Carlos Roger Julio, y del director de posgrado, reciban un caluroso saludo. Y en nombre de la maestría, estamos aquí para escuchar la socialización de un proyecto de profundización de Estado en un contexto institucional. Se llama Desarrollo de habilidades comunicativas en el área de inglés mediada por herramientas de la metodología. Esta temática no nace de la maestría. Esta temática nace del contexto, de este contexto. Ustedes fueron los actores en vivo y en directo para el desarrollo de esta temática. En la Universidad de La Guajira, entrando en la escuela, considera que están aportando un granito de arena a disminuir esos porcentajes de baja calidad en la educación del departamento. Y son ustedes y nuestro maestrante que van a interpelar su propuesta de formación, transformando con una innovación educativa como esta. No sé si en el pasado histórico se ha dado esto, una sustentación de una educación avanzada en el mismo contexto donde se gestó, para que sean los mismos actores quien digan si verdaderamente hubo transformación o no. Esa es la propuesta educativa que tiene la maestría en Pedagogía, las Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando se presentó al Ministerio de Educación Nacional, en donde la transformación del docente maestrante era la transformación de sus estudiantes. Consideramos que si un docente está transformado, tiene el compromiso de transformar a más de 40 estudiantes, si tiene más de un curso. Y como esa debilidad nace del contexto, en vivo y en directo, son estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas novedosas que se siente y se vive y se desarrolla en la institución educativa. Con eso damos apertura a esta socialización y no somos nosotros quienes vamos a aprobar el proyecto, son ustedes que nos van a decir qué compromiso ha tenido la maestrante en cuanto a la búsqueda y presentación de una innovación educativa, fortaleciendo unas debilidades en el ámbito pedagógico, en su institución educativa. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a la doctora Rosalba, entonces pasamos al proceso de socialización del proyecto. Como le dijimos anteriormente, el proyecto tiene como nombre Desarrollo de habilidades comunicativas en el área de inglés mediada por herramienta de la web 2.0. Este es un proyecto que se empezó a gestionar
en el año 2012 cuando inicié la maestría en pedagogía de las TIC. Sin embargo, el proyecto como tal empezó a gestionarse, sí, pero ya en años anteriores, a partir del 2010, ya venía con esa inquietud de cómo poder usar las TIC en el aula de clase para motivar a mis estudiantes a desarrollarlas. Entonces, fue una iniciativa que cuando nos inscribimos para la maestría, uno de los requisitos que nos pedían era que debíamos presentar una propuesta pedagógica que quisiéramos desarrollar luego como proyecto de profundización. Yo recuerdo que para ese entonces presenté una propuesta que se llamaba las TIC al servicio del bilingüismo. Cuando ya estaba en el proceso de formación, entramos a debatir que de pronto ese título, las TIC al servicio del bilingüismo, le daba demasiada, quedaba como el ambiente que lo primordial eran las TIC, y en este caso las TIC no es lo primordial. Lo primordial es la enseñanza del inglés, del área específica donde me desempeño aquí como docente. Recogiendo las palabras que decía la doctora Rosalba en su presentación, esto no es un proyecto que nació en la universidad, no es un proyecto que nació de pronto en un espacio específico de mi casa, es un proyecto que nació del hacer mío aquí dentro de la institución, del hacer como docente de inglés de los grados 9, 10 y 11 de la institución educativa Centro de Integración Popular. De allí que nuestro contexto sea este, el contexto que todos nosotros conocemos, el contexto que es nuestro segundo hogar, el contexto donde nos desenvolvemos día tras día, donde vivimos cada instante a plenitud. Entonces, como docente de inglés y mirando toda la panorámica a nivel nacional, es muy difícil que haya una institución pública en Colombia que diga que no tiene dificultades en el proceso de enseñanza del inglés. Y nosotros no somos ajenos a eso. Y ustedes lo saben, todos lo conocemos, los que estamos en el campo educativo, que la enseñanza y aprendizaje del inglés es una de las áreas más preocupantes en las instituciones educativas. Los desempeños de los estudiantes, cuando presentan las pruebas internas aquí en el colegio, cuando presentan las pruebas externas. Recuerden que el proyecto lo empecé a gestionar en el 2012. Para ese entonces, los resultados de nuestros estudiantes eran desempeños bajos. El área de inglés era, por llamarle de alguna manera, la oveja negra de la institución. Era donde los resultados eran más bajos. Como docente de inglés, eso era preocupante, porque, por ejemplo, ustedes que conocen nuestras reuniones, aquí cuando nos sientan y nos muestran las estadísticas de los resultados del IFE, que entre otras cosas ya mañana vamos para allá, entonces el área de inglés siempre estaba allá, con filosofía, esa era la pareja ideal, filosofía e inglés siendo los desempeños más bajos. Entonces, esa situación polémica que estaba allí, que era tener estudiantes con desempeños bajos en inglés, tanto en las pruebas internas como externas, me llevó a pensar que de una u otra manera yo tenía que buscarle solución a esa problemática. Yo tenía que empezar a buscar qué podía hacer yo como docente, qué podía hacer en el aula de clase para motivar a mis estudiantes a hablar inglés, escribir inglés, escuchar inglés y leer inglés. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Entonces, teniendo ya la situación polémica, que era que debía desarrollar habilidades comunicativas, porque tenía unos bajos desempeños en esa área, y viendo en el contexto en que nosotros nos desenvolvemos, nuestros estudiantes son muy, pero muy pegados a las TIC. El celular, constantemente están en las redes sociales, o sea, ellos tenían un acercamiento muy grande a las herramientas tecnológicas. Entonces, en vez de colocarme de pronto a chocar con ellos por ese uso de herramientas tecnológicas que ellos tenían en el aula de clase, se me prendió como que la luz y dije, no, vamos a traer esas herramientas tecnológicas
para hacer la clase de inglés, a ver hasta qué punto eso nos puede generar resultados. Fue así cuando entonces empezamos a mirar las herramientas de la web 2.0 para empezar a trabajar. Al tener las herramientas de la web 2.0, yo tenía que pensar en una innovación educativa, porque era un proceso nuevo el que iba a comenzar, no era la clase magistral del docente en el tablero, el estudiante con la fotocopia, el estudiante con el cuaderno, única y exclusivamente. Eso no quiere decir que no se trabaje fotocopia, eso no quiere decir que no se utilice el cuaderno, sino que había que buscar otras posibilidades además de las ya existentes. Tenía que buscar otras posibilidades. Y eso me iba a generar que hiciera una innovación. Teniendo ya claro mi situación problemática, cuáles podrían ser mis posibles soluciones a mi problema, entonces entré a ver cuál era esa fundamentación que yo debía darle, cuál era la base que sustentara un proyecto de profundización utilizando las herramientas de la web 2.0. Fue entonces cuando me di cuenta, yo no puedo hacer un proyecto sustentado ¿en qué? Bueno, necesitaba, uno, mis soportes pedagógicos. ¿Qué movimientos pedagógicos? ¿Qué corrientes pedagógicas? ¿Qué modelos pedagógicos? ¿Qué enfoques pedagógicos podían soportar el uso de las TIC en el aula de clase? Pedagógicos. Dos, si estoy enseñando inglés, ¿cuáles son todas esas teorías lingüísticas de la metodología y de la enseñanza del inglés como lengua extranjera que podían soportar mi proyecto? Y por último, si voy a trabajar la web 2.0, las tecnologías, yo también debo tener un soporte tecnológico, decir desde dónde lo voy a abordar y cómo lo voy a abordar. Fue así como desde la pedagogía nos casamos con el constructivismo social de Vygotsky. ¿Por qué con el constructivismo social de Vygotsky? Porque Vygotsky dice en su postulado sobre el constructivismo social que el sujeto aprende socialmente cuando interactúa con el otro, cuando se desempeña en contextos específicos y allí hace el abordaje de la zona de desarrollo próximo. El individuo no aprende solo, es en pocas palabras lo que Vygotsky nos dice con esa teoría del constructivismo social. El individuo no aprende solo, el individuo aprende cuando es capaz de interactuar con el otro, cuando es capaz de desenvolverse en un contexto específico. Entonces, por eso nosotros, viendo que el inglés es una lengua y que la lengua es el instrumento de comunicación, es lo que nos permite a nosotros interactuar con el otro, esa era la postura pedagógica que se casaba perfectamente con el proyecto que íbamos a desarrollar. Esa era la base teórica desde la pedagogía que podía decirnos a nosotros que podíamos trabajar ese proyecto. El constructivismo social desde el sujeto aprende en interacción con el otro. Desde la disciplina específica, es decir, desde el área de inglés, ¿cómo soporto yo mi proyecto? Lo soporto desde la concepción de la competencia comunicativa de James. En la competencia comunicativa, James dice que un individuo es lingüísticamente competente o comunicativamente competente cuando es capaz de saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y a quién decirlo. Entonces, si miramos bien, esa teoría de James de la competencia comunicativa iba de la mano con la del constructivismo social, que es la interacción con la otra persona, y va de la mano con la enseñanza de la lengua, porque la lengua es de interacción. Además de la competencia comunicativa de James, también soportamos la enseñanza del inglés desde el uso social de la lengua, que nos habla el marco común europeo. Nosotros somos, tanto los docentes de inglés como los estudiantes de inglés, presentamos unas pruebas que están basadas en el marco común europeo, y es donde se nos hablan de los niveles de A1, D1, C1, dependiendo de cuál sea el desempeño que uno haga en esas pruebas. ¿Qué dice el marco común europeo sobre la enseñanza del inglés? Él considera que el sujeto es un individuo social
que debe desempeñarse también en contextos específicos, que por lo tanto la lengua no puede enseñarse de manera sintáctica, gramática, sino que debe enseñarse es a manera conversacional, siempre pensando en que debemos comunicarnos con el otro. Entonces, los postulados de la disciplina específica del inglés que sustentan el proyecto son la competencia comunicativa desde la postura de James y el uso social de la lengua del marco común europeo. Las tecnologías, oiga, si estamos hablando de comunicación, si estamos hablando de la enseñanza de la lengua, ¿qué tecnologías puedo yo utilizar para poder desarrollar ese proyecto? La tecnología perfecta, las redes sociales. Las redes sociales hacen parte de la web 2.0. Pérez Márquez nos dice que la web 2.0 es un espacio social de interacción donde el individuo puede consultar, compartir, almacenar información, transformar información, adaptarla según sus necesidades. Entonces, la web 2.0 me quedaba como anillo al dedo, perfecta para mi proyecto. Entonces, pero de todas las herramientas que tiene la web 2.0, ¿qué voy a hacer yo con todas esas herramientas? Porque ¿será que las puedo utilizar todas? ¿Será que no las puedo utilizar todas? Entonces, si lo que quiero es que haya una interacción entre mis estudiantes, que mis estudiantes demuestren que son competentes en la lengua inglesa, entonces nos casamos con las redes sociales. Vamos a ver de qué manera podemos enseñar inglés teniendo las redes sociales también en el aula de clase. Ya con todo un sustento, un soporte conceptual. Yo siempre, cuando hacía el proyecto, pensaba el soporte conceptual es el cimiento, la base de mi proyecto. Donde yo no tengo un buen soporte conceptual, mi proyecto se puede derrumbar. Ya teniendo esa parte sólida, teniendo claro qué era lo que yo quería hacer, cómo lo quería hacer y con qué lo quería hacer, entonces, bueno, vamos a mirar cuál va a ser el objetivo del proyecto, cuál va a ser el objetivo general, cuáles van a ser los objetivos específicos. Entonces, como objetivo general desarrollamos, diseñamos, desarrollar las habilidades comunicativas, hablar, escuchar, leer y escribir, de manera integrada, teniendo como base la consolidación de habilidades de carácter socioafectivas requeridas para el trabajo en equipo. ¿Por qué allí en el objetivo dice que de manera integral? A manera de experiencia, porque antes de ser docente de inglés fui estudiante de bachillerato, fui estudiante de una licenciatura en inglés. La experiencia nos había demostrado que la enseñanza del inglés por lo regular se centraba en una sola habilidad. Lo que más se trabajaba era la escritura. Incluso yo llegué a trabajar más la escritura. No lo puedo desconocer, eso se hacía. Yo trabajaba más la escritura. Pero entonces, si son 4 habilidades, ¿por qué la tengo que desligar? Entonces, por eso el objetivo era trabajarlas integralmente. Trabajar las 4 habilidades, que los muchachos fueran capaces de hacer cosas tanto en speaking, habla, listening, escucha, writing, escribir y reading, de leer en inglés. Eso para lograr que hubiese un desarrollo equitativo en las 4 habilidades. Por lo tanto, si lo que quiero son el desarrollo de las 4 habilidades, mis objetivos específicos deberían apuntar a eso. Y los objetivos específicos, cada uno apuntaba a una habilidad. Por ejemplo, dice el primero, participar en conversaciones sobre temas de interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. Participar en conversaciones. ¿Qué quiero? Que mi estudiante sea capaz de hablar, speaking. Redactar diferentes tipos de texto de mediana longitud y con una estructura sencilla. Necesito que mi estudiante sea capaz de escribir, pero no de escribir esas frases sueltas. I walking in the park. No. Que sean capaces de escribir un texto, un párrafo, mínimo 5 líneas. Yo recuerdo que mis estudiantes me decían, sí, un párrafo, claro, sí, oraciones. Ahí el párrafo de qué está compuesto, de oraciones.
Simplemente buscamos cómo enlazarlo. Y ella se ríe. Simplemente busquemos cómo enlazar esas oraciones para que así, al final, ustedes que van a tener un párrafo. Entonces, eso era con qué habilidad, con la habilidad del writing, de escribir. Hacer inferencias, otro objetivo. Hacer inferencias a partir de la información contenida en un texto. Lectura, comprensión lectora. Así como hacemos comprensión lectora en lengua castellana, en inglés también se debe hacer comprensión lectora, porque entre otras cosas, el examen que hacemos es de comprensión lectora. A nosotros nos dan una cantidad de textos donde tenemos que inferir, tenemos que interpretar, tenemos que relacionar, es comprensión lectora. Comprender el sentido general de un texto oral aunque no entienda todas las palabras. Eso apuntaba a listening, la habilidad más difícil de desarrollar en inglés. La habilidad más difícil. Uno, no porque solamente en inglés, en todas las áreas del conocimiento, es la habilidad más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos hábito de escucha. Nosotros no tenemos hábito de escucha. Entonces, además de que estamos aprendiendo una lengua extranjera, eso triplica, duplica, cuantiplica las condiciones de que tengo que estar demasiado concentrado para poder al menos entender algunas palabras y de pronto por lógica lograr saber qué me están diciendo. Que esa era una de las estrategias que yo le decía a ellos. Y por eso allí el objetivo le dice, sin lograr entender la totalidad de las palabras. O sea, porque yo sabía que en el nivel en que ellos estaban, yo no podía pretender que ellos me entendieran un texto que escuchaban en toda su plenitud, en toda su totalidad. Pero sí que con palabras clave que ellos lograran entender, podían sacar como conclusión, es que se nos está hablando de esto. Esos fueron los objetivos declarativos del proyecto en sí para el área de inglés. Pero resulta que yo iba a trabajar una metodología y unas estrategias pedagógicas que estaban relacionadas con el trabajo en colaboración, con el trabajo de equipo, la estrategia de aprendizaje colaborativo. Entonces yo también tenía que tener unos objetivos que fueran claros en ese sentido. Y por eso, adicionalmente a esos objetivos específicos, se diseñaron dos objetivos que eran asumir roles de acuerdo a las necesidades comunicativas, respetando la opinión de los demás, y llegar a crear consenso desde el conocimiento para alcanzar las metas. Ahorita cuando miremos la metodología, ustedes van a entender por qué les estoy hablando de dos objetivos. Los dos objetivos estaban relacionados con las habilidades socioafectivas, es decir, cómo me desenvuelvo yo con el otro, porque sí, estoy trabajando con el otro, pero cómo es mi desempeño ahí al lado del otro. ¿Cómo logro yo poder conciliar con el otro mi postura y la de él? Con el propósito de adquirir o de obtener un bien común, que al final era el aprendizaje que todos supieran. Teniendo en cuenta ya todo esto, entonces, bueno, vamos a hacer la implementación, vamos a diseñar la propuesta pedagógica. ¿Qué vamos a hacer nosotros como propuesta pedagógica? Aquí en la institución nosotros tenemos un plan de área diseñado por los docentes de inglés. Los 3 docentes de inglés que tiene la institución, nosotros diseñamos conjuntamente el plan de área. Ese plan de área se debe enseñar en las 2 sedes que tiene básica, secundaria y aquí que está la media. Es decir, que en la sede de Nuevo Horizonte lo que enseña el profesor de sexto a noveno es lo mismo que se enseña aquí en la sede de esta, porque el plan de área es trabajado en conjunto. Entonces, a ese plan de área que ya nosotros con antelación, los docentes de inglés, habíamos diseñado, cómo nosotros adecuarlos a las necesidades específicas que yo en ese momento tenía en el grado 10º y previendo que iba a continuar en el 2013 en el grado 11. ¿Cómo lograr yo que ese plan de área se ajustara a las necesidades de mi proyecto, a las necesidades de mis estudiantes, a las necesidades del contexto y apuntándole a conseguirlo? Entonces, lo primero que hicimos fue leyendo a Bits, que nos habla de la alineación curricular. Entonces, ¿cómo lograr nosotros hacer una innovación pedagógica
que no fuera simplemente hacer actividades por hacer actividades, entregar fotocopia por entregar fotocopia, poner a hacer roleplay por hacer roleplay, sino que eso llevara a un propósito, que era el desarrollo de las habilidades. Entonces, a ese plan de área, nosotros lo ajustamos a través de una alineación curricular, donde era primordial, donde era condición 1A, que todo se debía de desprender desde el objetivo de aprendizaje. Allí no importaba en ese instante yo como docente, no me importaba hacer que el plan de área fuera el ideal, a mí me interesaba era que mis estudiantes desarrollaran sus habilidades. Por lo tanto, era indispensable que esa alineación curricular comenzara desde el objetivo de aprendizaje. ¿Por qué desde el objetivo de aprendizaje? Se supone que eso es lo que yo quiero que mi estudiante logre, que eso es lo que yo quiero que él sea capaz de hacer. Entonces, ya teniendo claros los objetivos de aprendizaje, que estaban relacionados con las habilidades comunicativas cada uno, entonces, ¿qué tipo de actividades yo puedo desarrollar o diseñar para que los estudiantes hagan en el aula de clase? Que vayan acorde con esos objetivos de aprendizaje. Entonces, cada actividad de aprendizaje debía ser hecha o diseñada o elaborada con antelación, pensando en qué era lo que yo perseguía que mis estudiantes lograran. Entonces, no era cualquier actividad de aprendizaje, porque todo debe irse encadenando. Entonces, de acuerdo al objetivo de aprendizaje, se diseñaban las actividades de aprendizaje, las actividades que los estudiantes debían desarrollar en el aula o fuera del aula. Cada actividad debía contener las 4 habilidades comunicativas. Es decir, que si yo mandaba a mis estudiantes a construir un párrafo sobre lo que habían hecho en sus últimas vacaciones, ese párrafo no era solamente de escribirlo, ellos debían leerlo, debían escucharse. Al leerlo también estaban haciendo el uso del speaking, que era el hablar. Entonces, cada actividad desarrollada en esa implementación, en esa innovación educativa, cada actividad desarrollaba las 4 habilidades. No se desarrollaba una, ni 2, ni 3, las 4. Porque es que yo en mi objetivo en general estoy diciendo que deben ir integradas. Entonces no podía dejarlas sueltas. Entonces, las habilidades comunicativas iban en todas las actividades. Si yo lo que quiero es eso, desarrollar competencia comunicativa en mis estudiantes, desarrollar habilidades comunicativas, ¿qué estrategia pedagógica puedo yo utilizar? ¿Cómo hago yo entonces para poder lograr que mis estudiantes compartan entre ellos? Que sean capaces de decir cosas, que sean capaces de compartir cosas, que sean capaces de decirle al otro, aquí estoy yo, ¿en qué te puedo? Yo sé esto. Entonces, la estrategia pedagógica fue el aprendizaje colaborativo, donde se aprende con el otro y del otro. Por eso, las actividades siempre iban a buscar que se desarrollaran las habilidades comunicativas a través de la interacción entre los mismos estudiantes y el docente. De acuerdo entonces a esas estrategias pedagógicas, se miraba a ver cuál era la herramienta pedagógica que íbamos a utilizar. Dijimos que escogimos la web 2.0 y las redes sociales, pero vamos a ver más adelante cuáles fueron esas redes sociales. Siguiendo el paso a paso de todo este proceso, la metodología del proyecto de trabajo. ¿Cuál fue la metodología? La metodología fue el trabajo colaborativo. Por eso ustedes allí ven en la figura, se supone que esos eran mis estudiantes, ¿no? Ese era mi pequeño grupo de estudiantes, donde ellos todos circulaban hacia un punto común, donde ellos tenían que engranar sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes y sus habilidades cognitivas, sus conocimientos.
Eso tenía que ir engranado, no podía ir suelto, porque es que la metodología del trabajo colaborativo es aprender y trabajar con el otro. Y para eso yo necesito tener una serie de valores bien definidos, porque no es fácil, ni para nosotros los adultos, trabajar en equipo. No es fácil para nosotros estar trabajando al otro y respetar la opinión del otro, no objetar lo que el otro nos dice, o no hacer sentir mal al otro por lo que dijo o por lo que no sabe. Entonces la metodología del trabajo colaborativo nos llevaba que además de que el estudiante aprendiera inglés, desarrollara inglés, se mejorara la convivencia escolar entre ellos. Y creo que fueron de los grupos donde hubo mejor integración entre ellos. Fue de los grupos que hasta el último día del grado se salieron con la suya, todos calladitos, todos unidos, porque ya ellos venían acostumbrados a trabajar de esa manera, a trabajar en equipo, a aceptarse tal y cual como eran. No, o sea, en el trabajo colaborativo se respeta la diferencia. Sí, yo soy diferente al otro, pero yo tengo que aprender a convivir con el otro. Entonces la metodología de nosotros en ese instante fue el del trabajo colaborativo, en ese sentido, aprender del otro con el otro, teniendo en común una meta. ¿Cuál era la meta que ellos tenían en común? Que debían desarrollar habilidades comunicativas, que debían aprender inglés conjuntamente. Y se apoyaban, aquellos que tenían más habilidades, apoyaban a los otros. Los grupos nunca fueron estáticos, los grupos siempre se mezclaban para ver cómo funcionaban trabajando con el uno con el otro, porque es que a veces uno se acostumbra mucho a un compañero y ya ese compañero. Entonces, con esta metodología nos tocó establecer una diferencia entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, porque resulta que la gran mayoría de las veces en la aula de clase se hace trabajo en grupo, no trabajo en equipo. Entonces con ellos tocó hacer todo un proceso, que ahorita en el análisis de resultados les voy a decir todo lo que nos tocó hacer con ese proceso de ellos para que ellos pudieran entender lo que en sí era trabajar en equipo y aceptar al otro. Si mi proyecto dice que es el desarrollo de habilidades comunicativas mediadas con herramientas de la web 2.0, entonces ustedes se estarán allí preguntando como que, ¿y dónde están las TIC? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue la orientación que tuvieron las TIC dentro del proyecto? Como les decía, las TIC no eran lo importante era el inglés. En ese momento lo importante era el inglés, por lo tanto las TIC simplemente eran una mediación. Eran esas herramientas que yo utilizaba para mediar entre el conocimiento y los estudiantes. Eso me permitía que la clase de inglés no solamente fuera en el aula donde estaba la docente de inglés, eso me iba a permitir monitorear la clase de inglés desde cualquier parte donde estuviese. Entonces la orientación era la mediación de la tecnología, la mediación de las TIC entre el conocimiento y mis estudiantes. ¿Cuál era mi papel? ¿Cuál era el rol mío? Estar allí de guía, de apoyo. Porque de pronto a veces se cree que hacer un tipo de innovación pedagógica utilizando las TIC es fácil. Al menos yo por experiencia, no sé qué dirán mis dos compañeras maestrantes allí, yo sentía que era más carga que cuando hacía la clase presencial. Porque me tocaba estar constantemente monitoreando a mis estudiantes. Necesitaba saber qué hacían ellos fuera del aula de clase. Entonces eso me generaba aún más presión, más dedicación, más supervisión, más vigilancia, más guía, más estar ahí pendiente de ellos. De pronto con el grupo con quien hice el proyecto de investigación no se dio, de profesión no se dio, pero sí con otro donde me tocó hasta enseñarles cómo utilizar esas redes. Me di cuenta que hacían cosas que no se debían hacer y entonces empezar a trabajar también eso. Entonces, ¿cuáles fueron los requerimientos de la herramienta o cuáles fueron los que utilicé? De la web 2.0 como espacio social, entonces trabajamos las redes sociales de Facebook, Twitter, trabajamos el correo de Gmail,
el Movie Maker, el software de Movie Maker y la plataforma de YouTube. ¿Qué hacíamos allí? En las redes de Facebook y Twitter, los estudiantes podían compartir información. Por ejemplo, había una actividad donde yo les colocaba una frase de Paulo Coelho, por decir algo, y ellos debían reestructurar esa frase de Paulo Coelho en inglés, reestructurarlo a ellos. Y ellos sabían que veían en Twitter el hashtag 11 y ya era una actividad de ellos. Ellos tenían y se crean historias también, y entonces cuando se crean las historias hay que estar pendiente de cuál es el hilo que lleva la historia para poder hacer el aporte, porque no se puede salir del contexto de la historia. El correo de Gmail, el requerimiento que hicimos fue para poder tener nosotros contacto. Allí llegaban las notificaciones, allí me llegaban también algunos trabajos, se compartía información a través del correo de Gmail. ¿Qué hicimos con Movie Maker? Con Movie Maker lo que hicimos fue que los estudiantes ellos mismos creaban videos, hacían los roleplay y ya no salían al salón a hacer el roleplay aquí delante de los compañeros, sino que salían fuera del colegio. Muchas veces me vieron por ahí dando vueltas en todo el colegio con los estudiantes. No estábamos perdiendo el tiempo, estábamos haciendo videos. Muchas veces salieron ellos solos a hacerlo a la calle y luego lo traían. Entonces eso lo diseñaban ellos, lo creaban ellos en el software del Movie Maker, y luego que lo valorábamos en el aula de clase, ellos lo subían a la plataforma de YouTube. Allí compartían ellos esa experiencia educativa en la plataforma de YouTube. Entonces los requerimientos fueron esos. No fue el artículo que sí. No fue diseñar una clase, porque es que yo hoy tengo ganas de diseñar una clase usando Face. No, la intención era que ellos vieran cómo todas esas herramientas que tenemos a nosotros nos pueden servir, no como para utilizarlo en un momento libre, no para estar, como les decía yo a ellos en el aula de clase, dándonos cuenta de la vida privada de los demás, sino que también tienen otras funcionalidades que son muy provechosas si las sabemos utilizar. Ya con todo este bagaje, ya habiendo hecho toda esa cantidad de actividades que se hicieron, ya teniendo todas las actividades planeadas y ejecutadas, y los registros fotográficos, audiovisuales, los trabajos de campo, los diarios de campo, entonces ahora sí vamos a analizar cuáles fueron los resultados que obtuvimos. ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Que al nosotros mirar los registros informativos que teníamos, qué hallazgos conseguimos y cuáles fueron las conclusiones que se generaron al tratar de contrastar la teoría con que sustentábamos el proyecto y los hallazgos arrojados. Entonces, los hallazgos los miramos, o los resultados, el análisis de resultados lo vimos desde, como yo les decía ya en la mediación curricular, había una correlación entre el objetivo de aprendizaje, las habilidades, las actividades de aprendizaje y las habilidades comunicativas y socioafectivas. Entonces, con respecto a los objetivos de aprendizaje, las actividades y las habilidades comunicativas, tenemos que reconocer que la habilidad de listening fue la más dura de todas. Los resultados arrojados nos dieron evidencias que fue muy duro para el estudiante lograr desarrollar esa habilidad, y hubo que hacer ejercicios extras para ir como que cuadrando un poquito lo que podía ser el mínimo de lo que ellos podían lograr en la habilidad del listening. Sin embargo, en la habilidad del speaking, en la habilidad del writing y reading, los resultados sí fueron muy, pero muy benéficos. Mis estudiantes se soltaron en el sentido de que ya fueron más espontáneos al decir cosas. Yo le decía a ellos,
es que ustedes parecen un palo cuando están hablando en inglés. Nosotros no hablamos así normalmente, nosotros somos emoción, nosotros somos gesticulación. Y ustedes cuando salen a hacer algo en inglés, hablar algo en inglés, un palo les queda pequeño. Con toda esta cantidad de actividades ellos fueron creciendo progresivamente y fueron soltándose. Sí, lógicamente en el momento de terminar el proyecto todavía quedaron cosas que yo sé que si hubiese un grado 12, 13, no hasta 11, se hubiesen podido mejorar las actividades, o sea, el desempeño de ellos. Pero fue significativo los alcances que se lograron, porque los muchachos aprendieron a hacer cosas, aprendieron a decir cosas, fueron capaces de decir cosas ya no solamente cuando yo se los proponía, sino que ellos también eran capaces de decir algunas cosas. Desde la estrategia pedagógica del aprendizaje colaborativo, fue durísimo. No fue fácil trabajar aprendizaje colaborativo con ellos, porque como les decía, nosotros contextualmente somos demasiado individualistas. Siempre si un estudiante es buen estudiante y es el que se preocupa y es esto, entonces, y es el primero en el aula de clase, no quiere compartir lo que sabe, porque piensa que es como si le estuvieran quitando algo. Entonces, entrar a que ese estudiante desaprendiera todo eso, se quitara toda esa carga cultural y contextual que tenía de pensar que es que si yo doy lo que tengo me quedo sin nada, fue difícil hacerle entender a ellos que se debe compartir el conocimiento, que el conocimiento ya no es propiedad mía, el conocimiento adquiere valor cuando yo soy capaz de ponerlo a disposición del otro. En ese momento el conocimiento adquiere valor, porque si yo lo tengo guardado para mí, de nada me está sirviendo. Entonces yo le hablaba a ellos mucho del aprendizaje ubicuo, el conocimiento está en todas partes, ya no soy yo única y exclusivamente. Entonces, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a escuchar al otro. Después de la implementación logré ver cómo ellos, incluso ellos también lo manifestaban, cómo ellos fueron capaces de aceptar a X, aunque no sea igual que Y. ¿Cómo puedo yo lograr que mi compañero sí tiene una postura diferente, pero cómo llego al consenso con ese compañero donde ni él pierda ni yo tampoco, sino que los dos ganemos? Y ganemos en conocimiento y en la manera de desarrollarnos en el aula de clase. Desde la gestión del conocimiento, porque teníamos que apuntarle a la gestión del conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer nosotros que se lograra gestionar el conocimiento? Entonces, dentro del aula de clase logramos, cada estudiante tenía un conocimiento tácito, es decir, ese con el que llega el estudiante al aula de clase, lo que nosotros llamamos a veces conocimientos previos. Entonces, cada estudiante tenía esos conocimientos previos, porque recuerden que yo trabajé con el grado 10 y el grado 11. Entonces, en la figura de gestión de conocimiento, nosotros vemos que ese estudiante llega al aula solo, o sea, ingresa al aula solo. Pero él, dentro del aula, va a encontrar otros estudiantes que al igual que él llegaron solo y cada quien tiene un conocimiento tácito. Pero dentro del aula se van a formar los equipos de trabajo. Unos equipos de trabajo donde no va a trabajar uno y los demás van a ir colgados. Es un equipo de trabajo donde todos tienen que aportar, porque lo que se haga es construcción de todos. Y ahí era el gran problema existente con el grupo con quien desarrolló el proyecto, era ese, que ellos venían acostumbrados que uno hacía el trabajo y pegue. Ya no terminaste, anótate. Entonces esa era la gran dificultad que se me presentaba, era hacerles entender que no, usted es capaz, aporte, diga algo, haga algo. Entonces, en los equipos de trabajo, entonces, ya allí en esos equipos de trabajo entra el papel del docente como mediador. El papel del docente como mediador, que hace el docente como mediador, guiar al estudiante, orientarlo.
apoyarlo, darles ánimo, motivarlo a seguir haciendo. Cuando ya están en los grupos, se forman las redes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya cada sujeto va a pertenecer a ese equipo y en ese equipo hay una red de aprendizaje donde todos están aprendiendo de todos. Y con la red de aprendizaje el conocimiento se vuelve explícito, porque deja de ser particularmente de un individuo para convertirse en conocimiento de todo el equipo. Y trabajar de esa manera, gestionar el conocimiento de esa manera, es condición primordial hoy en la sociedad de conocimiento. Debemos aprender a trabajar en equipo. Entonces, esos fueron los alcances que logramos desde la gestión del conocimiento, trabajar en equipo. Desde la mediación tecnológica, ¿qué logramos nosotros utilizando las TIC como mediadoras? El espacio del aula de clase se transformó en el sentido de que ya ellos no solamente tenían contacto única y exclusivamente cuando estábamos aquí en el IPC, se transformó porque ya desde cualquier parte donde ellos estuvieran y donde yo me encontrara, podíamos nosotros tener contacto, podíamos tener comunicación, podíamos mirar cosas que estábamos haciendo. Ya no solamente tenían que esperar, no es que mañana cuando vea la seño tengo que, no. Entonces ya la mediación tecnológica nos acercó más y amplió el espacio aún. Es decir, dejaron de ser las 4 paredes del hueco para convertirse en un espacio donde desde el barrio, desde su casa, desde donde yo estuviese, nosotros teníamos contacto. Eso generó que me tocara hacer un gasto enorme, pero valió la pena. Bueno, hasta allí era la parte 1 y parte 2 del proyecto de profundización que tenía que ver con la implementación educativa. Aquí están en presencia 2 estudiantes de ESA que hicieron parte de este proyecto de profundización. A mí me gustaría escuchar a Keila, a ver que ella, desde la porque es que yo le estoy contando desde la óptica del docente. Ahora miremos a ver la óptica desde el otro actor principal, porque ellos eran los actores principales de todo este proceso, desde esa óptica que tiene Keila que decirnos. Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Keila Cantillo. Como lo venía diciendo la profesora, yo quiero darles a conocer mis expectativas y cuál fue mi experiencia, esa experiencia que adquirí conforme las bases lingüísticas que nos dio la profesora Ana Ibarra en el área de inglés. Bueno, para cualquiera de mis compañeros, hablándoles un poco acerca de la promoción 2013, que se pusiera hoy de pie ante este pabellón, les diría a ustedes lo gratificante y enriquecedor que fue para nosotros trabajar el área de inglés con la profesora Ana Ibarra. Fue algo muy didáctico, muy a gusto, no fue algo, como les venía diciendo la profesora, muy normal que el profesor se pusiera de pie ante el tablero, nos dictara una clase y nosotros simplemente escucharnos. Fue muy rico trabajar con ella porque, como ella bien lo decía, trabajamos como mediador las TIC, uno de los implementos que nosotros como jóvenes más utilizamos en la actualidad. Yo personalmente, y sé que en nombre de mi promoción, me gustaría darle a ella un agradecimiento porque en ella nosotros nos forjó para grandes personas. En mi grupo había muchas personas que tenían problemas al comunicarse. Entonces ella, desde el punto de vista como docente, desarrolló una buena labor. Y con respecto al área de inglés, que era el que manejaba, nos desarrolló habilidades, las 4 habilidades que ella muy bien lo decía, porque le trabajamos mucho a las habilidades inglesas.
Y no solo eso, sino que nos permitió adquirir bases fundamentales a nosotros como estudiantados que nos ayudarían en todas y cada una de las áreas del conocimiento que veíamos en ese entonces. Y yo de verdad que le agradezco mucho a la profesora porque ella nos ayudó de verdad a expresarnos, nos facilitó la manera de ver la lengua inglesa no como algo de una camisa de fuerza, por decirlo de esa forma, sino que nos ayudó a verlo de forma agradable y gustosa. Gracias. Bueno, esos son nuestros egresados de la promoción 2013, estudiantes de grado 10, comenzaron el proyecto en 10, yo venía siendo profesora de ellos desde el grado 7º. Eso también me facilitaba el camino porque ya desde el grado 7º yo venía siendo profesora de ellos. Entonces ya fue más... No, no son los 7 minutos aquellos. Bueno, miren, la otra parte del proyecto es cuando ya nosotros finalizamos la implementación con los estudiantes del proyecto, había una tercera parte que era hacer una aproximación a la sistematización de la experiencia. ¿En qué consistía eso? Ya eso sí me tocaba a mí como docente. Ya era ponerme en el banquillo, como dice uno normalmente, en el banquillo, aunque yo nunca lo vi en el banquillo, sino en el espejo. Yo decía, en mi experiencia cuando me tocó hablar en la universidad, yo decía, para mí la sistematización de la experiencia, o al menos esa aproximación que nosotros hicimos a la sistematización de la experiencia, fue verme en el espejo. Porque con todos esos registros fotográficos, con todos esos registros audiovisuales, con los diarios de campo que los estudiantes escribían, con lo que yo escribía, a mí me tocó sentarme a analizar lo que había sido mi práctica pedagógica. Yo pienso que esa es una parte de las más complicadas de nosotros como docentes, porque es que, y pienso también que fue la parte más enriquecedora de todo este proceso que vivimos en la maestría. ¿Por qué? Porque no solamente fue decir, es que mi estudiante tiene debilidades en las habilidades comunicativas, y el problema es de ellos, porque la debilidad la tienen ellos, sino ver yo como docente de inglés qué hacía por esa problemática que tenían mis estudiantes y cómo me desenvolvía en el aula de clase. Entonces, ¿qué me iba a permitir a mí verme en ese espejo de cómo era yo en el aula de clase y cómo podía yo transformar mi práctica pedagógica? Me lo dio él, la aproximación a la sistematización. Que entre otras cosas, nosotros tendemos a decir que la sistematización, a veces pensamos que es describir lo que se hace en el aula de clase. Nosotros en la maestría tuvimos la presencia de toda una eminencia en sistematización, Alfredo Guizo, que nos hizo desaprender y aprender acerca de la sistematización de la experiencia. Yo no puedo hablar del otro, tengo que hablar de mí. Yo tengo que mirar mi práctica pedagógica. Y no es fácil como docente sentarse uno a mirar qué hizo en el aula de clase y qué se presentó en el aula de clase, cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el momento en que se presentó ese hecho en el aula de clase y decir, me equivoqué, y por qué no actué mejor de esta manera, y si yo lo hubiese hecho de esto hubiese tenido mejores resultados. Entonces fue mirar mi quehacer en el día a día, mirar y cuestionarme y valorarme también, porque así como había momentos en que decía, se me fueron las luces, había otros momentos en que, uy, qué chévere, me salió súper. Entonces, ¿qué me brindó hacer, qué me permitió a mí hacer todo eso? Hacer una mirada retrospectiva al quehacer pedagógico desde la aproximación a la sistematización de la experiencia educativa. ¿Y cómo se vivió ese proceso de hacer esa aproximación a la sistematización de la experiencia? Desde un punto de partida. Trabajamos con los momentos que nos sugiere Oscar Jara cuando dice que nosotros, cuando miremos nuestra práctica pedagógica, cómo podemos nosotros empezar a sistematizar lo que hacemos en el aula de clase. Entonces, tomamos un punto de partida. ¿Cuál fue el punto de partida? Toda la información que habíamos recogido durante los meses que estuvimos haciendo la implementación del proyecto. ¿Cómo fue todo ese proceso? Entonces, desde allí,
desde la información obtenida nosotros pasamos por mirar cómo fue nuestra práctica pedagógica, las decisiones que se tomaron, cómo se tomaron, por qué se tomaron, por qué hice lo que hice. Es decir, todo el camino que yo recorrí durante todo ese proceso de implementación de la innovación pedagógica. Para luego, eso me dejó algunas lecciones aprendidas. Y entre todas es que nosotros los docentes no nos las sabemos todas. Nosotros no nos las sabemos todas. Y que en el día a día aprendemos. En el día a día aprendemos. Nunca hacemos la misma clase, nunca orientamos la misma temática, así sea en el mismo grado de la misma manera. Entonces, la gran lección que a mí me dejó sistematizar esa experiencia fue eso, que no me las sé todas y que en el día a día aprendo y que de mis estudiantes aprendo demasiado, muchísimo, muchísimo. Yo pienso que hoy no estuviese aquí donde estoy si no hubiese tenido los estudiantes que tuve en ese instante. Y pienso que de todo lo que he de crecer de aquí en adelante, porque esto no queda aquí, también va a ser con los estudiantes que Dios me ponga todos los días ahí enfrente. Entonces esas fueron las grandes lecciones aprendidas de la sistematización. Le digo, fue un proceso de aproximación. ¿Por qué? Porque es que la sistematización no es describir lo que pasaba en el aula de clase. Había que analizarla desde unas categorías sensibilizadoras, debía tener todo un soporte conceptual, toda una metodología, hacer todo un análisis de resultados. También era un proyecto prácticamente igual que el proyecto de profundización. Ya viéndome, cuestionándome desde mi quehacer, teniendo toda esa claridad de las lecciones aprendidas que me quedaron, entonces a manera de conclusión o con unas reflexiones de fondo, podemos decir que con todo el proceso de implementación de la innovación, ¿qué nos llevó? ¿A qué nos llevó? A ver que el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se debe hacer pensando siempre en la parte social. No podemos enseñar una lengua estática, una lengua que simplemente se preocupe por las unidades sintácticas. Hay que tratar de propender que el estudiante sea un estudiante que sea capaz de sostener una conversación con alguien, que sea capaz de entender con alguien, es decir, que sea comunicativamente, y eso lo va a demostrar ¿dónde? En la sociedad, sabiéndose desempeñar. Desde la metodología, lo que les decía, ¿cuál fue? Trabajar la metodología del trabajo colaborativo me llevó a la conclusión que mis estudiantes no solamente se estaban formando en el área de inglés, sino que también se estaban formando como seres humanos que se desenvuelven en una sociedad, y Keila acabó de decirlo, o sea, se formaron como seres humanos. Desde la apropiación de las TIC, que las TIC no lo son todo, que sí son un imperativo, que es una necesidad para poder nosotros estar acorde con la actualidad, acorde con el vivir de nuestros estudiantes, que la apropiación de las TIC me permite a mí que el espacio del aula de clase se transforme y se expanda, pero que no lo son todo, que simplemente son el medio, que si no hay mediación docente bien orientada, no hay gestión de conocimiento, así se utilizan las TICs. A esas conclusiones llegué después de haber desarrollado eso. ¿Cuáles son las recomendaciones del desarrollo del proyecto para mis estudiantes? Es decir, pensando en los estudiantes, en el semillero que traemos, que aprovechen este tipo de experiencia que los docentes hacemos con ellos, y que sean ellos también quienes, eso va directamente a Claycy, que es estudiante del grado 10, que sean ellos quienes también tomen la iniciativa de liderar procesos de estos, porque ustedes también están en todo la capacidad de proponer cosas que hacer, porque es que las cosas, los proyectos, las actividades se hacen con el propósito de mejorar el desempeño de ustedes. Entonces, que no esperen que siempre sea el docente el que les diga, ustedes también propónganlo. A eso los exhorto. A los docentes, a mis compañeros
de tertulia, de lucha, de batalla, de armonía, la familia TCIsta, ¿a qué los convoco? ¿Cuáles son las recomendaciones de hacerla? El uso de la tecnología en el aula de clase es un imperativo. Es un imperativo para poder nosotros estar a la vanguardia de todos los procesos que se llevan en la sociedad. A veces nosotros nos cerramos y pensamos que es malo que el estudiante tenga el celular, es malo que el estudiante esté constantemente en las redes sociales. No, no es malo. Es cambiarles a ellos toda esa mentalidad de para qué sirven esas herramientas, cuál es la utilidad que ellos le pueden dar. Entonces, el reto está allí, porque debemos ser docentes del siglo XXI, el reto está allí. Entonces nosotros lo que tenemos es que no dejar que el reto sea más grande que nosotros. Es eso. A la institución educativa, ¿cuál es la recomendación? Que seguir en ese proceso en el que nosotros nos venimos desarrollando de los debates académicos sobre la construcción de nuestro modelo pedagógico, de nuestras estrategias metodológicas, de hacer proyectos innovadores que impacten al estudiantado, teniéndolo en cuenta a ellos también, que no solamente sea de los docentes, sino que también se tenga en cuenta la postura del estudiante, porque al final de cuentas ellos son los agentes, los sujetos principales de toda esta labor. Entonces, traer estudiantes también a ser partícipes de toda esta dinámica que hacemos aquí nosotros. A la entidad territorial, si bien es cierto que La Guajira siempre está mirada a nivel nacional como la última, ya después del último, y que comparando los resultados de nuestros estudiantes con los de otras partes del país, nuestros estudiantes están por debajo de la media nacional. Entonces, mirar desde qué óptica ustedes pueden fomentar o promocionar este tipo de proyectos, que los profesores sientan que en la Secretaría de Educación Municipal hay un apoyo para ellos. Al menos yo tengo que ser agradecida con la Secretaría. Las veces que toqué la puerta me la abrieron y me apoyaron, pero entonces que no sea de pronto, sino que se vuelva una política educativa municipal y no política de pronto del gobierno del momento, sino que sea política educativa, que llegue quien llegue, hayan unos lineamientos que seguir. Esa sería mi recomendación, mirando que de pronto en las instituciones educativas se hacen muchas cosas, pero que no salen de esas cuatro paredes de las instituciones educativas. Para mí, ¿qué me deja a mí todo esto? Me deja un compromiso muy grande. Me deja el pensar que no fue 2012, 2013, porque yo necesitaba entregar un proyecto para poder obtener el título de magíster. Fue un compromiso con mi institución, un compromiso con mis estudiantes, un compromiso que lo asumí y estamos en octubre del 2014 y lo sigo desarrollando con mis estudiantes porque no fue para obtener título. No, era el requisito que debía presentar para obtener el título, pero la transformación de mi práctica pedagógica debe continuar conmigo, porque es que yo no viví, morí y quedé allí en el proyecto de profundización. Yo sigo siendo docente del IPC, sigo con los estudiantes que tengo y sigo desarrollando mis clases de la manera en que opté y que me dio resultados con el grupo que tengo. Ha sido difícil, este año ha sido súper difícil, porque es que, como les decía, ellos ya venían acostumbrados a mi metodología, a la profesora, porque desde séptimo con estos no, a muchos los tengo este año, la gran mayoría. Entonces eso me ha generado que me toca ir como más lento, más pasito, porque tengo que ir, oye, tienes que hacer esto, es que esto se hace eso. Me ha tocado corregir toda una cantidad de cosas con el uso de las tecnologías, porque eso también permite que uno conozca al estudiante. Porque el estudiante que uno siente en el aula de clase es muy diferente al que uno encuentra luego en las redes sociales, todo despampanante. Entonces, ese es mi compromiso, seguir trabajando un poco en la institución, seguir comprometida con los procesos académicos de la institución,
y hasta allí llega mi socialización. Entonces tenemos un espacio donde ustedes pueden participar, si quieren opinar. Hay un espacio de 5 minutos para que expresen todo lo que tengan allí. Muy bien. Marta levantó el dedo. Bueno, yo tengo una inquietud. Primero felicitarle a usted, muy buen proyecto, muy excelente, y mi inquietud es la siguiente: en cuanto a las herramientas utilizadas por los chicos dentro de la aula de clases, ¿qué era permitido o qué no era permitido que ellos llevasen en la aula de clases para trabajar propiamente las TIC? A ellos le era permitido los smartphones, dispositivos electrónicos, el celular le era permitido en el aula de clase, con fines académicos, meramente con fines académicos. De allí que yo les decía que preparar una clase con las TIC genera más esfuerzo del docente, porque toca estar monitoreando todo el desempeño de ellos. De pronto, fíjate que esa es una buena pregunta, porque no era tanto utilizarlas en el aula de clase, porque ustedes conocen las limitaciones que nosotros tenemos aquí de conectividad y todo eso, sino era que yo miraba el horario, en la asignación que tiene la cátedra, el área de inglés, cómo podía yo ampliar esas 4 horas de clase que no solamente tuvieran que verme en el aula. Y por eso era que usábamos la mediación de las TICs. Por allí dejaba tareas, recogía tareas, hacíamos participaciones y las recogía. Nos conectábamos independientemente de estuviésemos o no estuviésemos dentro de él. Pero sí, tú puedes utilizar cualquier herramienta con el estudiante, siempre y cuando sea con fines educativos y tú estés monitoreando lo que ellos están haciendo. Porque si tú los dejas a libre albedrío, no te va a funcionar. Y deben haber unas reglas muy claras y específicas en el aula de clase. Esa es prioridad 1A, las reglas establecidas. Es que se van a utilizar para esto y esto, no para otra cosa. Eduardo. Bueno, felicitaciones a la profesora. Chévere cuando uno se emociona, cuando uno ha hecho un trabajo bien llevado y pues obtiene unos resultados interesantes. Pero en tu discurso veo una tensión epistemológica entre el positivismo y el constructivismo, que eso lo podríamos charlar más adelante. No sé por qué utilizas un autor, si en tu planteamiento teórico se ve ahí las teorías de Auber, de Piaget, de Carl Rogers, yo no sé si por cuestiones metodológicas. Y lo otro es que sí se pudo medir el impacto de ese trabajo con las pruebas externas que se hicieron. No nos comentaste alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo se vieron tus estudiantes en esas pruebas ese año? Bueno, lo de los autores, sí hay muchas corrientes, pero el que de pronto es el que más prevalece, el que más aporte le hizo, por eso lo mencioné. Y con respecto a si hubo impacto y si hubo mejoramiento, claro que sí. Eso yo pegué el grito en el cielo cuando mi rectora me llamó y me dijo: vente a mi oficina, mira. Entonces sí hubo un avance, que de pronto si tú miras estadísticamente te dices: pero es que para nosotros fue demasiado significativo, porque es que veníamos en un estancamiento. Entonces ese avance que tuvimos el año pasado para nosotros fue demasiado significativo, sobre todo que tú que eres un investigador sabes que los resultados no se consiguen de la noche a la mañana, que eso es un proceso que hay que irle trabajando, que hay que ir haciendo sacrificios, que hay que ir mejorando. Entonces, claro que sí hubo mejoramiento. ¿Quién más? Edgar.
Sí, bueno, sí creo, Ana, que esa discusión que te plantea Eduardo, esas tensiones hay que hablarlas porque se ven bastante. Por otro lado, quiero señalar que de alguna manera yo he sido testigo de esa transformación que ha tenido la clase de inglés, específicamente en el aula de Ana Ibarra, que nos conocemos hace rato, y sé que es una convencida de que la cualificación profesional, la formación intelectual mejora la calidad de la clase, y por eso creo que se ha peleado diferentes escenarios. Sé, por ejemplo, que estuve en Medellín, en un evento netamente académico, se fue para España, en un evento netamente académico, a proponer ideas, a socializar ideas, y eso lo ha enriquecido muchísimo. Yo soy testigo de eso. Esa clase de inglés se ha transformado. ¿Y de qué manera? Y se ha visto reflejado en los resultados de las evaluaciones internas y externas, las que nos hace el ICFES. Creo que es necesario, Ana, seguir empeñados en ese proyecto de formación de docentes en el nivel de primaria en esta área específica, ese que venías trabajando, porque necesitamos que la clase de inglés se cualifique mucho más, no solamente en la noveno y décimo, que es donde estás ahorita mismo, sino que se cualifique también desde el preescolar. Necesitamos que esa riqueza que ha ganado el área de inglés se vea reflejado también en los distintos niveles que estamos ofreciendo nosotros. Y eso se hace gracias a la interacción que puedas tener tú con los demás docentes, en el desarrollo de ese proyecto que tú también te inventaste, que era para trabajar con docentes. La cualificación del docente genera una cualificación de la transformación en el proceso de formación de los estudiantes. Por esa razón yo creo que por ahí es la cosa. Y yo sí creo que la maestría sigue siendo una especie de estación intermedia en ese proceso de formación fría. Y creo que habrá más, porque no somos sujetos acabados con un título, sino que es un proceso. O sea, la maestría no es un punto final, un punto de llegada, sino un punto intermedio en ese proceso de formación en la que debemos estar implicados todos. Aquí se han abierto esos espacios para que cada quien se cualifique, busque las maneras, porque la institución no está en condiciones de sacar más allá de lo que puede proponer. Por ejemplo, una maestría no puede ofrecerla, un doctorado no puede, pero sí hemos abierto espacios para que se hagan cosas, procesos, se abran procesos y se le dé continuidad en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en que cada uno de los actores que pertenecen a esta institución puede desarrollar procesos de formación docente. Por esa razón, creemos en ese proceso de formación de Ana, que ha mejorado el área de inglés, pero también creemos en el proceso de formación de otros docentes que están aquí y que trabajan en otras áreas, caso por ejemplo de la ética, con el profesor Limeri, que está en ese proceso de formación docente también de alto nivel. El área de tecnología informática, con el profesor Juan, con el profesor Francisco, en esa área de química. Estamos completamente seguros que esos procesos de formación a nivel de maestría van a mejorar como lo
están haciendo ya y se ve reflejado en los resultados. Todas esas clases, esas áreas y la formación integral de nuestros estudiantes. Por eso le apostamos incondicionalmente a estos procesos. Los agradecimientos hablaba nuestro coordinador académico. Se adelantó, ya hizo su intervención, entonces vamos a escuchar al señor Rafa Pimienta de la Secretaría de Educación. Bueno, aquí por parte de la Secretaría de Educación, contento estoy de lo que se está haciendo de las diferentes instituciones educativas, en el IPC, donde estamos viendo la formación que está teniendo una docente y los resultados directamente, cómo se ve reflejado en los alumnos, esa emoción que sienten ellos, ese cambio. Para allá vamos, y queremos también que sepan que lo que usted estaba diciendo ahorita se lo llevaré también en conocimiento al secretario encargado, o en fin de que tenga pendiente estas capacitaciones en el área de calidad educativa, que se puede ser un proyecto grande donde todos se pongan de acuerdo a nivel institucional para que haya una maestría, pero que se pongan de acuerdo el sector, que lo pidan ustedes mismos como una propuesta. Eso llevaré directamente al secretario. El secretario estaba invitado a esta socialización, pero se le cruzó con algo que tenía de una visita a la Contraloría, por eso no estuvo presente, pero él también estaba invitado a la socialización. Mire, todo este proceso que al menos como estudiante maestrante estoy aquí compartiendo con ustedes, nació hace muchísimo rato con la tarea ardua de unas hormiguitas que andan por allí, que incluso una de esas hormiguitas fue mi compañera maestrante, mi compañera de travesía. Al principio le decía, con ella me fui a Medellín, con ella me fui a España. Entonces mi compañera que estaba allí, Carmen, la amiga que me dejó la maestría, la manita que me dejó la maestría, se vino desde Fonseca a acompañarme. Me dijo, te tengo una sorpresa y es que voy a estar contigo en la socialización, y aquí está. Entonces le cedo la palabra a Marlene como estudiante de la maestría y como participante del grupo de investigación Motivar, que fueron los gestores de la maestría. Buenas tardes. Agradecerles a todos su participación en esta socialización. Realmente son unos eventos que toman tiempo, porque hacer una sustentación socializada ante una comunidad educativa de una tesis de maestría, de un proyecto de maestría, toma tiempo presentar todo lo que se vivió, cómo se vivió metodológicamente, además el análisis de los resultados toma tiempo. Por eso agradecemos a ustedes su presencia desde las 10 de la mañana. Nosotros llegamos un poquito tarde en esto. Cuando yo escucho a Ana hacer su presentación, pues no puedo dejar de evitar pensar en lo que el Grupo de Investigación y Desarrollo Motivar pensó cuando estaba escribiendo esta maestría, producto de muchos acercamientos a comunidades educativas en el departamento donde observábamos lo que pasaba en esas comunidades educativas, la función que cumplían los docentes y cómo los estudiantes desarrollaban su proceso formativo. Entonces, cuando veo estos resultados que hoy se presentan, siento que ese sueño que Motivar tuvo en ese momento pues tenía todas las posibilidades de lograrse, porque lo que pensamos en ese momento fue en una formación que tuviese un desarrollo situado y en contexto, que no fuese una maestría que le brindara al estudiante docente en ejercicio el conocimiento, sino que fuese una maestría que le permitiese al estudiante docente en ejercicio transformar la comunidad educativa en la cual él hacía parte, que se convirtiese en un agente cultural en el cual su comunidad recibiera todo el beneficio de ese proceso que él durante 2 años llevaba, y que todo lo que él iba aprendiendo en la maestría lo fuera trasladando al escenario educativo en el que él se encontraba, a fin de que al finalizar esa suma de procesos que él vivió estuviesen centrados precisamente en lo que él hacía en su práctica pedagógica. Entonces ese sueño hoy, cuando escuchamos a Ana hablar, pues se vuelve realidad todo lo que Motivar en ese momento concibió, y más con la presencia pues aquí de todos ustedes y la Secretaría de Educación Municipal, que ve cómo su
institución educativa recibe un beneficio de un proceso formativo en el cual de manera específica, en un área específica, o sea que estamos hablando de un contenido específico, en un área específica organizada por un docente, hubo una transformación educativa. Estamos hablando de cosas concretas, de resultados concretos. Eso es algo que debe de estar, pues, me imagino la emoción de la rectora cuando llamó a Ana, cuando recibió todo ese logro, o sea, porque son cosas concretas que se viven. Y Ana asumir ese reto, dejar de ser una activista docente y ser una persona que asumió con gran compromiso y liderazgo su función, a pesar de significar mucho más esfuerzo, a pesar de significar mucho más trabajo, cómo cobró vida en ella la pedagogía que ella necesitaba, con la cual ella concebía que debía de generar un nuevo espacio para sus estudiantes, como ella le dio vida y cuerpo en el aula de clases. Entonces, para nosotros como grupo de investigación, pues es un orgullo ver a Ana su transformación, como Universidad de La Guajira, que le hizo una apuesta a esta maestría en pedagogía, en donde caben todas las disciplinas, porque es la pedagogía, el saber fundante del ser docente, caben todas las áreas, en el cual las mediaciones tecnológicas cumplen una función de acompañar un proceso, solamente eso. Entonces, para nosotros de mucho orgullo estar acá, es un privilegio sentarnos con ustedes, estar en este espacio, compartir con nuestros compañeros docentes de la básica todo el aprendizaje y toda la formación que Ana durante 2 años recibió, y la Universidad de La Guajira siente que ha cumplido una función realmente en la sociedad educativa del departamento, que ha cumplido su misión de docencia y de extensión, la cumplió con el trabajo que Ana hoy pues, nos ha presentado. Los estudiantes, me emocioné cuando escuchaba a la estudiante hablar y decirle que nuestra profesora nos enseñó cosas, yo veía cosas que están por encima del inglés, o sea, les enseñó cosas que desbordaron inclusive las intenciones de Ana, los enseñó a trabajar en equipo, a sentirse valorados como estudiantes, a sentir que su voz se escuchaba. Entonces me generaba esto mucha emoción de ver todo el trabajo que Ana enriqueció con su aporte. Felicitaciones para Ana, y bueno, pues me imagino que todos los compromisos que hizo públicamente hoy, todos seremos veedores de que ella los haga posible. Bueno, muchas gracias. Todos están invitados a una copa de champaña. Mientras van llegando las copas, yo me voy adelantando con los agradecimientos, porque tengo como una lista demasiado grande. Ana, disculpa, yo quiero públicamente también dar mis felicitaciones. Gracias. Pues hiciste un buen trabajo y pues recomiendo aquí las palabras de Marley y de nuestra compañera doctora Rosalba. Es maravilloso ver cómo desde la universidad, desde el espacio académico, nosotros estamos contribuyendo, estamos impactando en la transformación de los problemas educativos que hoy en día es un tema de interés tanto a nivel nacional como latinoamericano. El problema de la educación, lo que tiene que ver pues, exactamente, digamos, el lenguaje y las matemáticas, la enseñanza, el lenguaje y matemáticas, que todo esto pues se refleja en las pruebas que se le hacen a nuestros estudiantes. Entonces uno ve que pues, está aportando la universidad un granito de arena, o sea que no es solamente formar a la estudiante y decir, bueno, la titulé, sino es cómo afecto yo positivamente a ese espacio donde estoy. Entonces creo que la maestría es un espacio maravilloso para que pues todos aprovechemos y desde ahí hagamos nuestro proyecto. Además que estamos a la orden del día con la tecnología. Aquí aportamos tanto ciencia como tecnología. Entonces públicamente felicitaciones y una invitación a seguir. Muchas gracias. Yes. Bueno, mis agradecimientos. Primero a Dios. A Dios por darme la sabiduría, por darme la entereza de luchar día a día, por perfeccionar mi quehacer, por preocuparme por esos estudiantes que día a día tengo en el aula de clase, porque lo que soy
y lo que le puedo brindar a mis hijos es porque existen estos estudiantes. Porque si ellos no existieran, no habría razón de ser del docente. Entonces le doy gracias a Dios por darme la sabiduría, por darme la paciencia, por darme la entereza, por darme esas ganas de salir adelante, por no conformarme con lo que soy, por ser perfeccionista. A veces pienso que soy demasiado dura conmigo en los momentos de cuando me toca cuestionarme. Le doy gracias al IPC, porque lo que soy hoy como docente se lo debo al IPC. Yo me hice docente del IPC. Como docente me hice aquí en el IPC. Y para mí el IPC significa demasiado. Y cuando hablo del IPC, porque si bien es cierto, como institución educativa se formó después en el 2002, pero yo vengo desde una escuela, de esas escuelitas que le llamaban antes, desde una escuelita que hizo parte del IPC. Entonces por eso yo digo, lo que soy como docente se lo debo al IPC. Le doy muchísimas gracias a Lady Teresa por el apoyo. Jamás, yo no puedo decir que las veces que toqué las puertas de rectoría, hubo un gesto, hubo un no. Ella decía no, se fue para Medellín, se fue para España. Todo eso me lo apoyaba la rectora, porque yo dejaba a mis estudiantes para poder participar en esos eventos y yo no lo podía hacer sin el apoyo de ella. La Secretaría de Educación, porque cuando eran más de 3 días me tocaba llegar a la Secretaría, señor secretario, concédame el permiso usted porque mi rectora nada más tiene derecho a 3 días. Tampoco me cerraron las puertas. El coordinador Edgar Tamayo fue alguien que me impulsó y siempre le decía que hace falta nada más educación avanzada y te tienes que inscribir en una maestría. O sea, siempre estuvo allí como que de pronto si me veía como que desanimarme, hágale que usted puede. Entonces le doy gracias a ella por eso, porque siempre fue ese motivo de estar allí alentándome. El profesor Juan Barros, mi amigo, el profesor de informática y tecnologías, las necedades 1000, con el profesor Juan Barros. Manito, imagínate que aprendí tal cosa. Cuando cacharreamos tal cosa, manito, incluso con él trabajamos articulado inglés e informática. ¿Por qué? Porque yo no podía pedirle a mis estudiantes que crearan un video, por decirles algo, si ellos no habían visto lo que era Movie Maker en informática. Entonces trabajamos muy de la mano y seguimos trabajando de la mano. Por ahí tenemos proyectos con Scrap y logrado 10. Entonces son cosas que valoro demasiado. A todos ustedes, compañeros míos que me vieron en el corre que te agarre y no te alcanzo, que yo les decía, siempre estuvieron allí, siempre me escucharon. Entonces mil gracias por todo ese apoyo. A la secretaria del colegio, que era mi paño de lágrimas cuando tenía alguna dificultad, y era que me iba a llorar. Es que tengo tal cosa, y ella, ánimo, manita, sigue para adelante, hombre. Entonces a ella, a la doctora Rosalba, la coordinadora de la maestría, ella debía graduarse también como magíster, porque las clases, como nos las asumíamos y nos las comíamos los maestrantes, ella también llegaba primero que nosotros al aula de clase y era la última, y hice viernes y sábado. Al grupo Motivar, a la doctora Patricia, a Hilda, a los ingenieros, a Jorge Mario, incondicional el apoyo, a César, a Remberto, todo. O sea, yo hablo y yo me veo en el aula TIC con todas esas personas que estuvieron allí, a mis docentes de quien aprendí muchísimo, a la Universidad de La Guajira, porque no escatimó recursos para que nosotros
saliéramos adelante en la maestría. Nosotros tuvimos buenos docentes, nosotros no tuvimos cualquier docente, tuvimos muy buenos docentes. Recuerdo en especial a ese docente que hoy en día es mi gran amigo, Oscar Castañeda, de la distancia. Hoy estaba como le gusta a él, a 1000, así, sudando, pero trabajando bajo presión, funciona mejor, decía él, así andaba yo hoy. Entonces, es estar agradecida con la vida. Yo sinceramente les digo que yo me siento agradecida con la vida. Me siento agradecida, o sea, yo no tengo que decir es que me falta algo, no, lo tengo algo. Me siento satisfecha con lo que tengo, siento que tengo lo necesario para ser feliz, inmensamente feliz. Gracias a todos. Aquí no decido. Mis hijos fueron sacrificados, fueron el motorcito ese que me prendía a mí, entender que mis hijos en mi casa nada más me veían los domingos. Esos fueron 2 años, donde mis hijos en mi casa nada más me veían los domingos. Entonces ellos también tienen una cantidad de cosas, verlos esta mañana diciéndome, mami, que te vaya bien. A esos hijos putativos, como le llamo yo a mis estudiantes, a esos hijos putativos, como les decía al inicio cuando le di gracias a Dios, sin ellos no hubiese sido posible nada. Sin ustedes no hubiese sido posible. Sin los que tengo ahora en el aula de clase, porque es que ya ellos se me fueron, entonces con los que tengo en el aula de clase, si no existieran, yo no fuera nada. Ustedes son una razón de ser de Ana Ibarra como docente. Entonces, mil gracias y gracias a todos por estar aquí. Gracias por escuchar la lora que vivía allí. Y seguiremos, no sé si ya Carmen terminó. Elki, por allá tienes copita, papá. Sí. Ay, se la tomaron si yo estaba loreando hasta Carmen terminaba. Entonces,